si alguien te... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una escritora que le contaba de pequeña historias a su madre. Siempre tuvo seguridad en sí misma y vio claro que su camino era el de ser escritora. Me estoy refiriendo a Elena Montagut. La autora en estos momentos se encuentra promocionando la versión en papel de su trilogía del placer, que por cierto batió récord de ventas en su versión digital en Amazon. Gracias por estar aquí, Elena. Hola, buenas tardes. Encantada. Elena, eras una niña y aún no sabías leer cuando inventabas historias y se las contabas a tu madre. ¿Recuerdas algo de esa época? ¿Qué te impulsaba a hacerlo? Pues la verdad es que cuando leía los libros que me compraban mis padres, porque yo siempre pedía de regalo para el cumpleaños, para Navidad, siempre libros. Y cada vez que leía una historia, sentía como dentro de mí que algo que me impulsaba a querer contar yo mis propias historias. Y entonces un día, no recuerdo exactamente cuándo, me dije, voy a intentar yo escribir un cuentecito. Era muy pequeña, tendría 6 años o así, y había un concurso en la escuela. Y fue cuando escribí y noté que me gustaba mucho, y a partir de entonces, pues desde entonces continué escribiendo. Me hablas de los 6 años. ¿Qué historias te gustaban contar? ¿Cuáles eran tus personajes o los argumentos de esas historias? Pues me gustaba contar historias de terror, de fantasía y también de amor. Terror y fantasía a los 6 años, es algo muy extraño, ¿no? Lo que pasa es que era un terror bastante infantil, porque leía libros que eran de terror infantil. Y luego también me gustaban mucho las historias de amor, no de amor solo entre personas, sino el amor a la naturaleza, a los animales, y escribía ese tipo de historias. Siempre eran personajes también un poquito desencantados con la vida, no sé por qué, porque yo era muy pequeña, pero... Pero eras una niña feliz, supongo, ¿no sufrías en esa época o sí tenías carencias? No, pero la verdad me llamaba la atención ese tipo de personajes desde entonces. Sin embargo, no tenías con quién compartir tus historias y por eso comenzaste a participar en los concursos literarios de tu colegio, dice, ¿no? E incluso a los 16 años escribiste un par de novelas románticas paranormales, pero las destruiste. ¿Fue producto de un arrebato? ¿Alguien te hizo una mala crítica? ¿Qué pasó? No, simplemente que no sabía a quién mostrárselo y yo tenía muchas inseguridades en ese momento y pensaba que lo que escribía no era bueno. Y de repente un día tenía 3 escritas, ¿no? Cortitas, y me dio por... las rompí, pero con mucha rabia y todo. No sé, ahora me arrepiento porque recuerdo el argumento de alguna y los personajes. Ya no los puedes rescatar. Las tengo en la memoria, pero claro, siempre a lo mejor cuando después te pones a escribir otra vez algo que ya habías escrito, puede salir muy bien o no te puede llenar. Y yo intenté retomar alguna y ya no me sentía igual con esas historias. ¿Y cómo es eso de románticas paranormales? ¿Recuerdas algo de esa historia? Sí, me acuerdo que por ese entonces tenía yo 16 años más o menos y estaba de moda Entrevista con el vampiro, El estate del vampiro, y entonces yo quise crear una historia sobre vampiros, pero también que hubiese mucho amor entre los personajes, que después apareció Crepúsculo y dije, mira... Me han robado la historia. Durante tu época universitaria dejaste de escribir. ¿Fue por falta de tiempo o debido a alguna crisis personal? Ambas cosas, la verdad. No tenía apenas tiempo porque también tenía que trabajar y yo estaba pasando una mala época. Intentaba escribir pero no me salía nada, yo no me sentía a gusto escribiendo y pensé, bueno, mejor tomarme un tiempo y después cuando ya me sienta mejor y tenga más tiempo, pues volver a escribir. ¿Pero llegaste a pensar que no volverías a escribir? Sí, porque por ese entonces yo ya veía mi futuro dedicándome a trabajar solo como profesora en institutos, incluso quería hacer un doctorado y yo tenía claro que si iba a trabajar en un instituto o si iba a hacer un doctorado yo no iba a tener apenas tiempo para escribir. Entonces sí que me dije, quizá no vuelva a escribir nunca. ¿Sentiste pena por ello?
Sí, la verdad es que sí, y creo que por eso volví a retomar. Sí, justamente se produjo el retorno. Mm. ¿Hubo algún hecho crucial que te impulsara a volver al margen de tu necesidad de escribir? ¿Qué pasó? Fue que leí Rayuela de Julio Cortázar. Y despertó en mí, no sé, me cambió la vida. O sea, después de leerlo yo sentí que ya no era la misma, tampoco en cuanto a mi visión de la literatura. Y fue cuando me dije a mí misma que quería volver a intentar. ¿Pero qué te gustó de Rayuela? ¿El fondo, la forma, algún episodio especial? El personaje, a lo mejor la maga, ¿no? Sí, la maga fue un personaje que a mí me atrapó. También el argumento, ¿no? Porque en el fondo también hay una historia de amor y de desamor que a mí me fascinó, y mucho la forma, porque era la primera vez que yo leía un libro que estaba escrito con ese estilo, con esas técnicas narrativas, y yo quise intentarlo también, ¿no? ¿no? Sí, hubo ahí algunos intentos, algunas prácticas, luego ya pues me fui otra vez a mi estilo, pero gracias a eso fue cuando me senté de nuevo y empecé a escribir. Tu regreso fue con éxito porque ganabas o quedabas finalista en casi todos los concursos que te presentabas. ¿Fue algo sorprendente para ti? ¿No? ¿Lo tomaste como una señal para encaminar? Sí, la verdad es que fue sorprendente porque, como he dicho, yo no me leían, yo no tampoco lo mostraba mucho, ¿no? Pero en mi casa no ha habido nunca, mis padres no son muy lectores, nadie de mi familia, mis amigos tampoco están muy relacionados con la literatura o la lectura, entonces al no tener a nadie necesitaba algún tipo de reconocimiento, y en el fondo, aunque yo lo creía que yo lo necesitaba y que me lo podría merecer, por otra parte no pensaba que fuera a suceder, y fue a partir de entonces que dije, bueno, pues a lo mejor sí que puedo valer para esto, y fue un rayito de esperanza eso, el ir ganando, quedar seleccionada. Un estímulo, ¿no? Sí, sí que lo fue. Luego diste un paso más y decidiste juntar varios relatos bajo el título Dona Angélica y Dona Diábola y publicar. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué aprendiste de ella? La experiencia fue bastante buena, pero aprendí también, ¿no? Que aquí en España el formato relato quizá no se vende tanto o no llega tanto como puede ser una novela. Y también aprendí mucho sobre la escritura del terror, de explorar la psique humana, que era algo que a mí me interesaba bastante, y exploré diversos estilos, y la verdad es que para mí fue una experiencia diferente y muy buena. Siempre escribiste sobre terror, fantasía o suspense. ¿Por qué cambias de registro y posas tu interés en la novela romántica erótica? ¿Resultaba más atractiva esa combinación? ¿Qué razones te hicieron cambiar de rumbo, por decirlo de alguna manera? Bueno, en realidad sí que es verdad que quizá las historias tenían ese toque de suspense, de terror, de fantasía, pero siempre en todos esos relatos había algo en común, que era una historia de amor que estaba relacionada con el terror o el suspense, y también había mucho erotismo. Y cuando yo lo escribía notaba que me gustaba, que eran historias que a mí me llenaban, incluso los diálogos o el prototipo de personajes, y como cuando era adolescente era también lo que más escribía, ¿no? Romántica paranormal, pues pensé, voy a intentarlo, porque pasé una etapa también en la que escribí una novela de terror y sufrí mucho escribiéndola, ¿no? Porque con el terror, o sea, plasmaba todos los fantasmas que yo tenía, todas las obsesiones, y lo pasaba francamente mal. Y me dije, voy a cambiar un poco de registro, a ver qué tal, cómo me siento yo con esto, y desde entonces me disfruto mucho escribiendo. Entonces apareció Tiéntame, tu primera trilogía. ¿Qué te apetecía contar en esta saga? ¿Qué te preocupó más en su elaboración? ¿El fondo, la forma, los personajes? ¿Cómo lo trabajaste? Lo que más me preocupaba eran los personajes y una de las subtramas, porque es verdad que es romántica, es erótica, pero yo mezclé suspense.
Ya. Y yo tenía un poco de miedo, de dudas, en el sentido de si las lectoras que se acercan a este tipo de novelas les iba a gustar, ¿no? Porque quizá a lo mejor en estas historias se centran más en el tema de romanticismo o de erotismo. Entonces esa fue una de las dudas, pero al final de momento está funcionando bien. Y lo que yo quería transmitir es básicamente una historia de amor entre dos personas muy distintas, que vienen de dos mundos diferentes, que tienen ideologías y pensamientos diferentes, hasta qué punto pueden chocar y hasta qué punto pueden complementarse. Y si sigo contando... Ya, sí, justamente sobre esto, sobre los elementos. ¿Qué elementos, vale la redundancia, son necesarios para una buena historia de estas características? Y algo más, ¿qué distingue a Elena Montagut del resto de sus colegas del género? Pues yo creo que los elementos fundamentales es un personaje femenino que tenga bastante carisma, el personaje masculino lo mismo, y aparte tiene que desprender seducción, también cierta ternura, y después lo que creo que me distingue es precisamente introducir elementos de suspense, en ocasiones un poquito más góticos. ¿Oscuros? Sí, oscuros también. Me gusta mucho eso, ¿no? Sí, me gusta. ¿Qué pasa con la luz? No lo sé, pero me gustan los personajes oscuros, ¿no? Yeah. Tanto femeninos como masculinos, entonces creo que eso es un poquito lo que quizá me diferencie. En tus historias, ¿hay más romance que erotismo o viceversa? ¿O ambas igualmente repartidas? Yo creo que hay más romance y que el erotismo está en relación con el romanticismo, ¿no? En determinadas escenas, quizás que de verdad necesito meter eso en la trama. Pero en el fondo la historia de forma global es romántica. Tú apuestas más por eso, ¿no? Sí, a mí me gustan mucho las escenas eróticas, ¿no? Incluso yo en el terror ya lo tocaba, pero siempre es un erotismo al servicio del romanticismo. No hay escenas puramente eróticas. Siempre, ¿duras? Sí, no las hay. Están mezcladas. Dosificadas y balanceadas, sí. ¿no? ¿Cuáles son tus referentes en la literatura que cultivas y qué otros géneros lees? Pues referentes en la literatura que escribo, pues también de terror o la que... Sí, no, otras que no tengan nada que ver con el terror o con el suspense, otro tipo de literatura. Pues me encanta, por ejemplo, de novela romántica actual, yo leo mucho a Elizabeth Benavent, que ahora está teniendo un éxito. Me encanta también Almudena Grandes, es uno de mis referentes. Y luego ya leo muchos clásicos. La literatura latinoamericana ¿te gusta mucho? Fascina. Sí, ¿algún autor en especial? Me gusta mucho Silvina Ocampo. Bueno, has explorado por esos campos, has visto. Sí. ¿Una escritora como tú ha vivido las historias que cuenta o ha recopilado experiencias ajenas, o lo suyo son más que nada creaciones que se gestan en tu imaginación? Yo creo que tiene parte de todo, ¿no? Porque esas tramas más de suspense sí que aparecen en mi imaginación, es totalmente invención, pero por ejemplo también incluyo experiencias que a lo mejor he podido vivir yo, claro, siempre con alguna licencia, ¿no? Poética de esta, o de amigos, ¿no? Con los diálogos entre los personajes femeninos tienen mucho de inspiración de mis amigas, para un lenguaje que no más... te van a querer contar nada, porque la vas a poner allí en las historias. Alguna está contenta, porque como el personaje gusta, pues entonces... Se siente protagonista. Sí. Isabel Allende reveló alguna vez que le daba cierto pudor que su madre leyera las escenas de sexo de sus libros. ¿Te pasa lo mismo o estás superado?
Yo creo que ahora ya está superado, pero al principio, más que con mi madre, me daba vergüenza con mi padre. Porque mi padre las lee más que mi madre. Mi madre no lee mucho, pero mi padre ahora conmigo está leyendo más que nunca. Y al principio yo sí que pensaba, este hombre va a decir, pero mi hija... ¿De dónde, no? ¿Qué ha pasado? Pero él está encantado con esas escenas también, o sea que... Y tú has ido superándolo, ¿no? Sí. ¿Y hablan sobre esas escenas de sexo? Te dice, hija, ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ilústrame. No, sobre esas escenas no hablamos. Él, si me habla de alguna escena, es de alguna más dramática o romántica. ¿Necesitamos aprender más del sexo o ya lo sabemos todo? Y sobre el amor, ¿sabemos realmente amar? Yo creo que del sexo no lo sabemos todo, ¿no? Y yo me pongo como ejemplo, quizá a lo mejor yo sé menos que otras personas y por eso yo para escribir estas novelas me gusta hablar con la gente, con mis amigos, preguntarles sus experiencias, incluso yo misma también buscar información. Y creo que a lo mejor mucha gente también en ciertas cuestiones o en ciertos aspectos sexuales no saben tanto o necesitan, y a lo mejor si aprendiésemos para algunas personas que quizá tienen más reparo o que quizá sufren algún problema les vendría muy bien. Y en cuanto al amor, si sabemos amar, bueno, yo creo que depende de la persona, ¿no? Pero yo creo que aprender a amar es una cuestión difícil, al menos como el amor que yo escribo en mis historias es un amor tan profundo, no es un amor idealizado, porque en realidad es un amor que es bastante duro, pero creo que es muy real también, ¿no? Y entonces en ocasiones es difícil vivir con ese tipo de amor. Pero hablas de amores posibles, amores reales. Sí, son siempre los personajes y todo, y las historias de amor son reales. El año pasado publicaste en internet las novelas Trazos de Placer y Palabras, ¿no? Que fueron todo un éxito, tanto que fueron un top de ventas en Amazon. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hiciste para conseguirlo? No lo sé. Cuéntanos la estrategia. Pues en realidad el primero, por ejemplo, Trazos, que ahora es una novela, antes era un relato cortito de menos de 100 páginas y ese lo puse gratis en mi blog, ¿no? Porque estaba, no sé, voy a probar. Que ya iba a publicar Tiéntame con la otra editorial, pero iba a pasar bastante tiempo y dije voy a intentar que me conozca un poquito más la gente. Y el relato fue bien, pero claro, desde un blog nunca es igual que si tú lo pones en una plataforma como Amazon, que te puede conocer mucha más gente. Pero la verdad es que no sé qué pasó, o sea, para mí fue también toda una sorpresa, porque la gente no me conocía, las lectoras que compraban el libro, que comentaban, eran totalmente desconocidas. Entonces, no sé, quizá la historia, porque en ese momento todavía estaban saliendo muchas historias a lo mejor un poco menos realistas, ¿no? Y yo decidí pues llevarla a un terreno de amor y de erotismo, pero real. Y esas fueron muchas en las reseñas o en las críticas, esa fue la razón que muchos destacaban, que era una novela muy real y con las que se sentían identificadas. ¿Y qué edades tienen tus lectoras? ¿Lo sabes? Pues a lo mejor desde 17 años hasta 60 y pico. No me digas, sí. ¿Señoras mayores? Sí, que han venido a verme, a lo mejor alguna firma o algo. ¿Y les sorprende verte tan jovencita? Sí. ¿Cómo han conectado, no? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió también porque en esta segunda, la de la trilogía del placer, los personajes pues ya tienen de 29 para arriba, pero en la anterior, por ejemplo, la protagonista tiene 25 años, entonces es un poco más juvenil, pero las lectoras justamente que vinieron a verme fue para la otra trilogía y ellas estaban tan encantadas con los personajes. ¡Qué bonito! Ahora todos estos libros se han juntado en una trilogía gracias a Grijalbo, ¿no? Y se irán publicando en papel paulatinamente. Primero le toca a Trazos de Placer. ¿No es así, Elena? A ver, cuéntame de esto. Sí, Trazos de Placer salió en ebook en agosto
porque la editorial planificó publicar antes el ebook, ¿no? Para ir captando en verano la atención de los lectores y las lectoras. Y ahora el 3 de septiembre salió en papel, el de trazos. Y el segundo, el de Palabras de Placer, salió en ebook justo el mismo día en que salía el primero en papel. Y el 7 de octubre creo que sale en papel, que es cuando también sale el tercero en ebook. Y en noviembre se acaba ya las publicaciones porque sale en papel el último, o sea que van saliendo de mes en mes. Fantástica de estrategia, ¿no? Sobre todo sí. Tus lectoras deben estar desesperadas, ¿no? Sí, a mí me gusta esta estrategia, ¿no? Porque, bueno, es verdad, quizás se acaba muy pronto, pero en el fondo están hablando continuamente, hay una interacción. Y se comunica mucho contigo, sí, hay retroalimentación. Sí, y además, claro, quieren leer. Quieren enterarse ya. Sí, y les llama más la atención. Magnífico. A Melissa, la protagonista de la trilogía del placer, le han roto el corazón y no quiere pasar por esa experiencia otra vez. Sin embargo, mientras espera el amor, va a disfrutar del placer sin esperar nada. ¿Crees que eso es muy común en mujeres de este tiempo? Y por otro lado, hoy más que nunca abundan hombres que solo quieren sexo y huyen del compromiso. Yo creo que está a la par, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio lo que yo marco en esta historia, ¿no? Es que Melissa es justamente ese tipo de mujer, ¿no? Que como le han destrozado, dice voy a disfrutar, y que los hombres pues parece que vayan más por libre. Pero a medida que va evolucionando la historia se van cambiando las tornas. Y yo quería jugar con esa estrategia, ¿no? Que todo fuera relacionado, que los personajes se fueran complementando entre sí, para demostrar que en el fondo son estereotipos, que al final los hombres quizá pueden amar o sentir más que algunas mujeres, y que las mujeres también pueden disfrutar del placer sin necesidad de tener un compromiso. A lo mejor llega un momento en que ellos se enamoran más que ellas. Sí, ¿no? yo creo, sí, puede pasar. Es la revancha, ¿no? Claro. Tengo entendido que eres desordenada, tanto que a veces no encuentras tus cosas. ¿Lo eres también a la hora de escribir o en esto ocurre lo contrario? No, cuando escribo es totalmente lo contrario. La verdad es que sí, yo mismo me sorprendo, ¿no? Porque al principio, cuando empecé a escribir novelas, esto me daba un poquito de miedo, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, una novela necesita, por lo menos para mí, bastante planificación, pero siempre he sido así en cuestiones académicas también, con trabajos, proyectos, siempre muy planificada, muy sistemática, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que soy ordenada. Luego ya, dejando las cosas por aquí y por allá, ya no. El mundo que sigas un... Eso, sí. Uno de tus rituales a la hora de ponerte manos a la obra es tener cerca un vaso de Nestlé o Coca-Cola. De lo contrario, no te puedes concentrar. ¿Cuándo comenzó esto? Pues comenzó cuando empecé a escribir las novelas. Antes cuando escribía relatos no lo necesitaba. Y quizá también fue porque yo fumo bastante, y entonces dejé un tiempo de fumar y para compensar. Sí, tomaba Coca-Cola y Nestlé. ¿Y te has enganchado eso? Sí. ¿Es tu droga? La nevera llena de Nestlé y de Coca-Cola. Ya me imagino todas las botellas ahí, ¿no? Alrededor. Posees unos talismanes muy especiales, un anillo y unas libretas. ¿Qué significado tienen en tu quehacer literario o en tu vida en general? Pues el anillo me lo regaló una amiga que precisamente fue la que me animó a escribir la nueva trilogía, ¿no? Ella me dijo que me pusiera, que la colgara en Amazon para probar, y entonces ella me regaló ese anillo y yo me siento muy ligada a ella. Y ese anillo siempre lo tengo cerca del ordenador cuando escribo, me hace sentir bien, me hace sentir segura. Y con las libretitas igual, porque yo ahí anoto pues todas las ideas que se me ocurren, incluso escribo en el tren escenas, y todas tienen un mensaje positivo en la portada, ¿no? Para animarme a mí misma. ¿Le tienes miedo a las alturas y a la oscuridad? ¿Has expuesto a los protagonistas de tus historias en situaciones límites respecto a estas fobias que tienes?
Respecto a estas fobias no, Sí. pero respecto a otras fobias sí, y a situaciones límite también, porque me gusta mucho precisamente tratar ese tema de cuando alguien tiene miedo a algo, hasta dónde puede llegar cuando está expuesto, qué es lo que puede ocurrir, cuál sería su reacción. Entonces, ¿Eres mala? sí, soy bastante mala con ello. ¿Te gusta cocinar y probar platos nuevos? Eso tiene un componente muy sensual, erótico. ¿Has pensado explorar esos terrenos y escribir algo al respecto? La verdad es que sería interesante porque además hay una novela que me gusta mucho, que es como Agua para el chocolate, ¿no? Sí. Que me encantó el estilo y la forma, y alguna vez sí que he pensado, ¿no? Quizá alguno de los personajes, ¿no? Que trabajase de cocinero en relación con la cocina, porque es verdad que tiene su toque sensual, ¿no? Sí, Y que, sí, mucho, que muchísimo. Entonces quizá, ahora porque ya tengo muchos proyectos pensados y todavía no, pero quizá en un futuro puede que sí. ¿Qué actitud tienes frente a la vida y su complejidad? ¿Cómo te animas cuando todo parece estar mal? Pues yo siempre intento estar contenta, sonreír, mostrarles a los demás una sonrisa, que a veces, por ejemplo, no tengo consejos para mí, ¿no? Pero para los demás Sí, los animas. siempre intento. Y cuando estoy un poco más decaída, me anima mucho la música, o ver series, o las películas. O sea, siempre intento hacer algo que me provoca placer o que me provoca sensación de plenitud, que me hace sentir bien. Y es esa forma de animarme. Cuando estoy triste, me pongo alguna canción animada que a mí me gusta ¿A bailar mucho. o a cantar? Las dos, cantar me gusta. Yo me pongo karaoke en casa y eso me ayuda mucho, casi más que bailar. ¿Algún ritmo en especial o un grupo cantante? Me gusta mucho Cranberries. Muy bien. Y Cyndi Lauper. Ah, a mí también me gusta mucho Cyndi Lauper. Cuando estoy desanimada me pongo la de Girls Who Just Wanna Have Fun y a saltar. yo sola. Sí. Elena, ha sido un placer conversar contigo, transmites mucha alegría, mucho carisma, te deseo lo mejor y bueno, volvemos a encontrarnos en esta parte del camino. Muchísimas gracias por la entrevista y encantada de haber estado aquí. Esto fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes